soberano Dios. Oh Santo, maravilloso, 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 Rey, maravilloso, Vamos maravilloso. a darle paso a nuestro hermano Rodrigo, que tiene la reflexión de la palabra esta Oh hora. Santo, aleluya, Gloria al alabanza. Señor Jesús. Dios le bendiga, mis hermanos. Agradecido con nuestro Señor Jesucristo por este nuevo día que en su infinita misericordia nos concede. Agradecido también por este año más que suma de vida a nuestro hermano pastor. Que Dios siga dándole sabiduría al hermano Armando abundantemente en ese ministerio que ha puesto en sus manos. Vamos a orar por él más adelante y ponerlo en las manos de nuestro Señor Jesucristo para que siga añadiendo vida en él y lo siga usando como lo ha hecho. Vamos a abrir nuestras en Santiago 5, de los versos 19 y 20, en el nombre de Jesús. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor porque su palabra es viva y es eficaz. Somos una familia. Somos hijos del mismo Padre, comprados con la misma sangre. Somos hermanos en Cristo Jesús. Nos une la misma fe. Nos une un mismo bautismo. Nos une un mismo Dios, Señor nuestro. Y como familia debemos siempre velar los unos por los otros. Y cuando digo que debemos velar, es estar pendiente de nosotros mismos, pero también de nuestra familia, de nuestros hermanos, respecto a su vida espiritual. Yo vivía intensamente para Dios cuando me convertí al Señor. Vivía en absoluta consagración, pero después de unos años sentí que mi vida espiritual estaba menguando. Yo lo sabía. Y como lo sabía, estaba haciendo una lucha constante porque yo veía que menguaba mi vida espiritual. Yo recuerdo que yo ayunaba, me iba al templo muy temprano buscando a Dios en oración en las mañanas, tratando de encontrar nueva fuerza. Pero entre tanto, donde el diablo iba minando ese ánimo, iba susurrando al oído cosas. Créame, hermano, que era como cuando alguien me decía, o mejor, cuando uno piensa en voz alta, oye, ya no sientes nada. ¿Qué haces ahí? Pero yo, en lugar de resistir en la búsqueda del Señor, de persistir en buscar a Dios, encontré esas nuevas fuerzas. Terminé rendido. Le di cabida al diablo, porque aunque no había pecado, dejé de asistir a
Y eso generó en mí un enfriamiento. Poco a poco me distancié, de tal manera que no volví a los cultos, pero fue en esos momentos, hermano, en los que necesité de un hermano que me hablara, que me dijera, ven, vamos al culto, no te desanimes. Sucedió que cuando la guerra del pueblo de Israel contra Amalek, por parte de Moisés, cuando se subió a la cumbre del collado de Refadín, alzaba las manos, Israel iba prevaleciendo, iba ganando la batalla, y cuando él las bajaba, se hacía todo lo contrario. Amalek iba ganando. Entonces se dieron cuenta de que a Moisés había que ayudarle a tener las manos arriba, levantar. Entonces el pueblo se preocupaba. Mientras Josué estaba luchando allá en el terreno de la batalla, Moisés estaba elevando las manos a Dios, pero no lo hacía solo, hermano. Allí estaba Aarón y estaba Hur. De alguna manera le ayudaban a sostener. Un momento en que cuando cayó la tarde, venció Josué a Amalek. A veces, hermanos, ese hermano que está débil espiritualmente necesita que nosotros le ayudemos a sostener las manos arriba, motivándolo, convidándolo a los cultos, a tener ese encuentro o reencuentro con el Señor. Pero hacemos a veces lo contrario. En lugar de darle ese apoyo espiritual, empezamos a criticarlo, a rechazarlo, a apartarlo. Y ese hermano se siente abandonado. Y es precisamente el momento en que el diablo definitivamente controla ya su vida y termina fuera de la casa de Dios. Tenemos una obligación que nos impuso Dios a predicar ese evangelio en el arrepentimiento y el perdón de pecado, cuya ciudadanía recibimos nosotros en el bautismo. Hay que llevarle no solamente a aquellos que no conocen del Señor, sino a los apartados nuevamente, porque ellos dejaron de escuchar a Dios. Ellos perdieron toda comunión con el Señor, se alejaron del redil del Señor, para que ellos como hijos pródigos vuelvan al Señor. Y cuando esto ocurre, se cumplirá esa promesa del Señor prevista. Y 20, el que haga volver al extraviado del error en el que ha caído, a que haga volver a aquel que perdió la salvación por los deleites de la carne y del pecado, el que haga volver a aquel nuevamente a nuestro Padre Celestial, como ese hijo pródigo, va a salvar a ese hermano de la condenación, de la muerte. Pero también hay una contraprestación del Señor para ti, hermano, para mí.
que vamos a cubrir multitud de pecados, dice la Biblia. Ese nombre que se le dio a este proyecto de Santiago 5:19, que el Señor le puso al hermano James para rotular este proyecto, este trabajo con aquellos que se han apartado del Señor. Haya su sustento en esto, hermano. Pero este trabajo no es trabajo de uno solo, es trabajo de todos. Unión de unos con otros, a través de los cuales logremos con el mismo propósito en oración y llevándole a esos hermanos esa palabra, invitándolos a que vuelvan a mirar a Cristo. Lo más difícil es hacer volver a un pecador a Cristo. Por eso el Señor hace. Cuando Dios entró a nuestras vidas, limpió la casa, era un desorden, Él organizó, la puso hermosa. Cuando usted ve a un cristiano, lo ve hermoso, enseguida lo identifica. Y dice la gente, ese que está allá es cristiano. Y no, nadie le ha dicho que usted es cristiano, solamente que en su semblante se ve la hermosura de Dios. Pero cuando el hombre se aparta de Dios, su vida se vuelve un caos. La persona cuando vuelve al mundo, hay un desorden total. Y lo peor del todo, se vuelve sordo para Dios. Hermanos, ese templo que fue hermoseado por la presencia de Dios, ahora reina otra cosa allí, que es desorden, que es de pecado. Pero tú y yo tenemos un compromiso con el Señor. Y lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Solamente en Él hay convencimiento del pecado, hay rompimiento de cadenas. Bendito sea el nombre de Jesús. Volviendo a mi condición, cuando yo me aparté del Señor, el Señor me habló de 1000. Pasó por mi lado de 1000 maneras. Aun cuando estaba en pecado, tuvo misericordia de mí. Uno después analiza las cosas y dice uno que Dios está maravilloso. Yo asistí a los cultos y yo escuchaba, me llamaba. Pero de inmediato cuando yo sentía que el Señor estaba tratando conmigo, yo sacaba mi celular y me distanciaba, me bloqueaba, me desconcentraba, tratando de que el Señor no hiciera ese trabajo en mí. Pero había una mujer que doblaba rodillas todos los días por mí. Y el Señor la escuchó. Llegó un momento en que ya no hubo forma diferente. Y el Señor actuó de una forma muy particular conmigo. Y me llevó a un estado de postración. ¿Por qué el hombre tiene que llegar a tal estado para poderse dar? Que siempre estuvo de pie, parado en la puerta de su corazón. Pero nosotros nos distanciamos de este Dios. Hermanos, yo los invito en el nombre de Jesús a ponernos los pantalones bien puestos, con la armadura del Señor, insistir en oración por cada uno de los hermanos que están apartados, de llevar su palabra nuevamente a sus oídos. Usted los conoce mejor que yo, sabe quién se ha apartado y quién no.
Asumamos entonces como familia ese rol, ese compromiso que el Señor está llevando a los hermanos del proyecto Santiago 5:19 en oración y a todos los apartados, pero también a aquellos que han vuelto a los pies del Señor, los que se han reconciliado. No los soltemos en oración, pero también hagámosle visita, hermano. Acerquémonos a ellos y ayudémoslos para que ellos, sus manos firmes, arriba, como lo hicieron Hur y Aarón con Moisés, mientras el otro luchaba allá en aquel campo. En Cristo Jesús tendremos la victoria y gran recompensa para cada uno de nosotros, porque la paga del Señor en este trabajo que nos dio es la mejor paga. Borraremos nuestros pecados en la medida en que trabajemos en el campo del Señor. El que persevera hasta el fin será salvo, dice la palabra. Esta debe ser una consigna para todos nosotros y hacérsela entender a aquellos que se han reconciliado. Dios le bendiga, mis hermanos.